Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Reilander y vamos a iniciar la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2. Bueno, en esta práctica toca hacer nada más la medición de los parámetros eléctricos. Nos indica que el material necesario para poder llevar a cabo esta práctica es insertando en el multisim un osciloscopio, un multímetro, un integrado 7404, un 7426 y un 74240. Y también nos dice eh, que insertemos una resistencia de 10 kilo ohms. El objetivo de la práctica es conocer y diferenciar los tipos de salida que existe en los circuitos digitales, tales como Totem Pole, Open Collector y Tree State. Procedimiento. Primero vamos a realizar la prueba de salida Totem Pole. La salida Totem Pole consiste en un arreglo de dos transistores donde un transistor se conecta a la entrada del voltaje para surtir corriente cuando la salida sea uno lógico, y el otro transistor conectado a tierra se debe conectar a tierra para drenar corriente cuando la salida sea un cero lógico, así como nos muestra la figura número 9. Para visualizar que una compuerta que tenga un circuito Totem Pole, si se entrega cerca de 5 volts para un 1 lógico y que entrega cerca de 0 volts para un 0 lógico. Cuando decimos que el circuito entrega un 0 lógico es porque está cerca de los 0 volts, y cuando es 1 lógico está rondando cerca de los 5 volts. Vamos a conectar la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 10. La salida de la compuerta lo conectamos al osciloscopio. Bien, eso es para la prueba número 1. Luego en la prueba número 2 va a ser la de salida de colector abierto, Open Collector, colector abierto. Para probar esta salida se utilizará el circuito 7426, que es un paquete de 4 NANDs que puede soportar hasta 15 volts a su salida. Esta salida solo tiene un arreglo de un transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico, como se muestra en la figura número 11. Para visualizar los voltajes de salida, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio que se muestra en la figura 12 y visualice que cuando la salida de un cero lógico de voltaje está muy cerca esta es muy cercana a 0 volts. Cuando la salida es uno lógico no parece voltaje, ya que se comporta como una alta impedancia. Para comprobar que la salida realmente es de alta impedancia cuando es uno lógico, utilizaremos una resistencia de pull-up conectada a 5 volts de 5 volts como se muestra en la figura 13, y visualice los voltajes de salida en el osciloscopio. Es para comprobar que cuando esté conectado a 5 volts se comporte como una alta impedancia. Otra aplicación es en circuito donde se requieran voltajes mayores a 5 volts. Un ejemplo de la capacidad que tiene este tipo de circuito se muestra en la figura 14. Luego, otra de las aplicaciones para la salida del Open Collector es en la utilización como circuito Wire AND. Como se muestra en la figura número 15, las salidas pueden conectarse entre sí, ya que solamente se tiene voltaje de tierra cuando la salida es un cero lógico. Y la prueba número 3 es la de salida Tree State,
utilizando un circuito 74240 y conectando el buffer como se muestra en la figura 16. Tenemos que comprobar que podemos tener tres estados diferentes. En la figura 16 se muestra cómo se conectarán dos resistencias de 10K. Este circuito servirá solamente para visualizar los tres diferentes estados que podemos tener en la salida de la compuerta. Observe que cuando la salida es un 1 lógico, el voltaje es muy cercano a cero. Cuando la salida es un 0 lógico, el voltaje es cero. Y cuando la salida es de alta impedancia, el voltaje será aproximadamente de 2.5. Entonces, cuando sea la salida de alta impedancia, va a estar en un rango medio de entre 0 y 5 volts. Aproximadamente en 2.5 volts se encuentra. Bien, vamos a proceder a conectar. Y vamos a dejamos el osciloscopio. Ponemos aquí la fuente de 5 volts. Vamos a ver si nos dice algo la práctica respecto al voltaje. Le damos entrada de 5 volts. No dice nada que sea diferente. Quedamos con la misma configuración de la práctica número 1. Vamos a ingresar el integrado. Bien. Vamos a ingresar el 7404. Ay. Ingresamos el 7404. Bien, conectamos la tierra.
ingresar un dip switch, todos los grupos, switch. Switch. Conectamos la entrada al switch. Estaba aterrizada. Y va el voltaje. El positivo del voltaje. El integrado lo energizamos. Vamos a dar la vuelta por acá. No se vea tan mal. Y vamos a dar la práctica. Vamos a conectar el osciloscopio en el canal A. Primero vamos a conectar el positivo a la salida del integrado 7404 y lo que es la patita negativa del canal A vamos a aterrizar. Caray, no quedó. A ver, vamos a ver. No debe haber inconvenientes para aterrizar. Bien. Vamos a poner el osciloscopio. Vamos a correr el circuito. Aquí tenemos un 1 lógico, entonces a la salida nos está dando un nivel bajo. Aquí ponemos un 0 lógico y a la salida nos da un nivel alto. En este caso aquí podemos apreciar que nos está dando los 5 volts. En la práctica dice que es cerca de los 5 volts, pero aquí sí nos da los 5 volts. Son de los 5 volts, ya que cada cuadrito de estos de la gráfica equivale a 5 volts. Vamos. Corremos. Ahí está en un cero lógico y como les comentaba ahorita nos está dando 5 volts a la salida. Ahí ya cambia de, si vieron el cambio de la gráfica,
cuando estaba en cero lógico cambié a uno lógico y aquí se muestra el escalón de la gráfica. Ahorita vamos a apreciar nuevamente cómo cambia el estado de 0 a 1, 0 lógico, de 1 lógico a 0 lógico, y nos entrega diferente voltaje en su salida. Y detenemos el circuito. Vamos a realizar el siguiente punto con el integrado setenta y cuatro veintiséis. Buscar el integrado 76 TTL. Todas las familias. Es el 266, se no me sirve. 74 LS26, aquí estás. Insertamos. Copiamos. Eliminamos este integrado, ingresamos el nuevo. Estas conexiones ya son muy sencillas. Tierra, aquí identificamos la tierra con su tierra. La entrada del voltaje va conectada al interruptor, al dip switch, perdón. Y aquí va la entrada del osciloscopio. El positivo del osciloscopio va a la entrada del integrado. En este caso es el 7426. Vamos a revisar la práctica. Ya nos aseguramos que estemos grabando. Aquí vamos a hacer la prueba de salida del colector abierto. Y nos vamos al multisim donde ya armamos el circuito. El osciloscopio. Borramos el programa. Y aquí vemos como ahorita nos está dando valores bajos. Ahorita al cambiar de estado. Van a cambiar a valores altos. Voy a tener tantito la simulación. Continuamos. Aquí detuve la simulación ya que al parecer en lugar de este switch vamos a agregar un dip switch. Básico switch.
Vamos al voltaje y después entrada, y de igual manera mm, bien, falta nada más conectar esta patita que va aquí a la misma salida del deep switch, ya que aquí va a ser aquí donde le vamos a dar el valor de 0 o 1 lógico, y ya nada más conectamos el voltaje al integrado 7426. Bien, yo creo que ya es todo. Vamos a correr el circuito, cambiamos de valor, cancelar esto, no sé por qué nos apareció este error. Cancelamos. Ahí está, no me he percatado, está de más. Vamos a detener la simulación. Y aquí me había equivocado porque primero tiene que pasar por la primera entrada y la primera salida para variar, para cambiar el estado del interruptor. Tiene que estar conectado a la primera entrada y la primera salida, y los copios tienen que estar a la segunda salida. Vamos a ver qué tal. Y no debemos de tener ningún tipo de problema. Vamos a abrir el osciloscopio, corremos el osciloscopio. Ahí está. Y cambiamos de estado.
valores bajos, valores bajos, valores altos, bajos, altos, bajos. Aquí estamos cambiando el estado. Aquí está. Valores bajos. Valores bajos. Así tenemos la simulación. Una vez teniendo esto, aquí podemos visualizar los voltajes de salida. Ya que nos conectamos a un osciloscopio como lo muestra esta figura 12. Aquí podemos visualizar que cuando la salida es un cero lógico, el voltaje de esta es muy cercano a 0 volts. Cuando la salida es uno lógico, no aparece voltaje ya que se comporta como una alta impedancia. Ahora vamos a comprobar que la salida realmente es de alta impedancia cuando es uno lógico y vamos a utilizar una resistencia de pull-up conectada a 5 volts como se muestra en la figura 13. Vamos a visualizar los voltajes de salida en el osciloscopio. Cerramos esto. Aquí simplemente le vamos a agregar una resistencia. Resistor. Una de 10K. 10K. Ya que nos está pidiendo la práctica. Y es bien, ya tenemos aquí la resistencia. Vamos a girarla. Aquí la resistencia va a ir conectada, como lo dice la práctica, a 5 volts. Y en este caso va a ir conectada a la salida del integrado del TTL. Y la señal del osciloscopio la vamos a conectar aquí a esta misma salida. De esta manera vamos a comprobar lo que nos dice la práctica, que la salida realmente es de alta impedancia cuando es uno lógico, ya que utilizaremos la resistencia como pull-up conectada a 5 volts como se muestra en la figura. Así vamos a visualizar los voltajes que nos arroja. Corremos. Ahí cambiamos el estado a 0. Cuando estamos en uno lógico no da valor. Cambiamos a 0 lógico y nos arroja un valor en la señal. 0 lógico, 1 lógico. Ahí estamos en 0 lógico. 0 lógico, 1 lógico. 0 lógico, 1 lógico, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 0. Así queda. Esa es la comprobación y ya hicimos esta parte. Vamos a detener la simulación para seguir con el tercer punto. Bien, nos vamos al punto número 3, el último de esta práctica. Vamos a realizar la prueba de salida tri-state, donde tenemos que comprobar que la señal está realizando tres estados. Utilizando un circuito 74240, vamos a conectar el buffer como se muestra en la figura 16. Vamos a comprobar que podemos tener tres estados diferentes. Se conectarán dos resistencias de 10K. Este circuito servirá solamente para visualizar los tres diferentes estados que podemos tener en la salida de la compuerta. Observe que cuando la salida es 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 5. Cuando la salida es un 0 lógico, el voltaje es de 0. Y cuando la salida es de alta impedancia, el voltaje será aproximado a 2.5. Vamos a comprobar esto. Y vamos a trabajar aquí en esta área. Ingresar el 74240. Está. Insertamos. Agregamos un switch. Igual el más básico, el de 2. Agregar otra fuente de voltaje. Vamos a agregar las dos resistencias que son muy importantes para esta última prueba, ya que con estas resistencias vamos a poder comprobar los tres estados en los que trabaja este circuito integrado. Bien, nos falta allá, falta la tierra. Está ground. Y ya solamente un osciloscopio. Vamos a girar las resistencias. Estaba conectada a tierra. Bien, aquí hacemos un nodo. Conectamos el osciloscopio a la salida. Como ya sabemos, el voltaje, el polo positivo del voltaje va al dip switch, negativo a la tierra.
Y aquí va a la entrada del integrado 74240. Bien, vamos a alimentar el integrado con 5 volts. Cambiar los parámetros. 5 volts. Listo. Y vamos a alimentar la resistencia con 5 volts. Yo creo que ya es todo. Abrimos osciloscopio. Ahí. Okay. Vamos a correr el circuito. Aquí tenemos un cero lógico. Si se fijan, ahí son los tres estados. A ver, voy a tener atento a la grabación, ya que al parecer tenemos aquí un pequeño error. Bien, aquí vamos a ingresar los 5 volts a las resistencias. Tenemos está. Aquí podemos apreciar que el primer estado, aquí en esta gráfica vamos a tener tres estados diferentes. Aquí estamos actualmente en uno lógico y su primer estado es en 2.5 volts. Estamos, como es de alta impedancia, el integrado es de alta impedancia, está entre los dos valores de 0 lógico o 1 lógico. Acuérdense que en 0 lógico vamos a llegar a un valor aproximado a los 5 volts y cuando tengamos 1 lógico vamos a estar en 0 volts. Ahorita estamos en el tercer estado que es 2.5. Bien, ponemos un 0 lógico, 1 lógico, 0 lógico, 1 lógico, 0 lógico, 0 lógico, 1 lógico, 0 lógico, 1, 0, 1, 0, 1. Como podemos apreciar, aquí se ven, vamos a pausarlo, aquí se pueden apreciar los tres estados. En 2.5, luego cambia a 5, baja a 0 y así se va continuamente. Bueno, como ya pudimos comprobar, ya logramos comprobar por medio del osciloscopio los tres estados diferentes que podemos obtener de esta compuerta 74240. Hasta aquí llega la práctica número 3, perdón, la práctica número 2. Vamos a continuar con la práctica número 3 de electrónica digital 2. Gracias.